Padre, nosotros comenzamos todo en oración porque es a ti finalmente a quien estamos mirando, de quien estamos aprendiendo y a quien estamos buscando, Señor. Coloca, Señor, en nuestro corazón el entendimiento de la importancia de lo que estamos haciendo. Amén. En estos tiempos tan difíciles, Señor, que los oídos se han vuelto sordos, las mentes se han vuelto solamente terrenales. Levanta a un pueblo, Padre, entendido en tu palabra, entendido en tu voluntad, en tus caminos. Un pueblo, Señor, que se entregue de espíritu a ti, no solamente por crear unas cuantas creencias más, sino por intentar siempre, Señor, agradar tu corazón. Llénanos de tu espíritu hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iniciamos con Proverbios capítulo 15, versículo 10. Habíamos leído el 8 la última vez. El versículo 10 está encadenado con el 12, el 13. Vamos a ver entonces qué nos dice aquí. La reconvención es molesta al que deja el camino. El que aborrece la corrección morirá. Recordemos que la mayoría de los proverbios tienen dos partes donde se describen dos aspectos de una enseñanza o un aspecto opuesto al otro dentro de la misma enseñanza. A veces la división no es tan clara. Este es uno de esos proverbios donde de pronto se está hablando de dos aspectos de una sola persona o de dos personas diferentes. La primera parte dice: la reconvención es molesta al que deja el camino. La reprensión, la exhortación, la enseñanza, el recorderis, el hablar incluso suavemente, todo eso, al que ya en su corazón tiene no seguir las enseñanzas del Señor, siempre esa enseñanza o reprensión va a ser molesta, va a generar malestar. Sí, pone mal. Si lo sabremos nosotros como pastores durante tantos años que hemos visto a tantísima gente, todos diciendo al principio que vienen a buscar del Señor, pero pasado un tiempo empiezan a de pronto cuestionar esa búsqueda espiritual y más bien empiezan de pronto a llenarse de intereses terrenales y materiales, y entonces su vida espiritual no es lo que debiera ser. Recuerden por favor siempre que el llamado que Cristo nos hace es un llamado de salvación y de amor, pero también es un llamado de crecimiento. No sé por qué en la vida práctica pareciera que se olvidara ese concepto y entonces son muchos los que llamándose creyentes se estancan, no crecen, no maduran, no abandonan las prácticas terrenales para tomar las espirituales y pues depositan toda esa urgencia, eso sí, en la vida de sus líderes, de sus pastores o aquellos que están en cabeza, pero en sí mismo la mayoría de los cristianos no entienden claramente que el camino de la santidad es obligatorio para todos, en el sentido de que después de la salvación viene la santificación, pero Dios no obliga. Eso quiero que quede muy claro. Entonces, cuando alguien es reconvenido para que crezca en santidad, para que entienda su salvación, entienda la vida eterna que empieza en cualquier instante a partir del arrebatamiento o de la muerte, y cuando la persona no tiene sus prioridades definidas, cuando sus intereses son más bien de este mundo, esa persona se va a molestar. Ustedes vieran la cantidad de malas caras o de actitudes aparentemente dóciles que supuestamente están oyendo, pero en el fondo están diciendo:
¿A qué hora se callará este señor o esta señora? El problema es que la segunda parte de este proverbio siempre se cumple. El que aborrece la corrección morirá. No necesariamente es muerte física, puede ser muerte espiritual. Rechazar la palabra del Señor es una de las peores desgracias que le puede ocurrir a un ser humano. Porque al rechazar la palabra, se está rechazando la protección de Dios, la protección de la iglesia. El estar congregados es como si nos metiéramos debajo de un toldo que nos guarece de las inclemencias de afuera. Entonces, cuando alguien rechaza eso y se quiere ir, se sale de ese techo de protección y queda sometido a las inclemencias de los ataques de Satanás. Empezando por la muerte espiritual, la sequedad espiritual que se manifiesta con cada vez más estrés, cada vez más depresión, más derrota, más soledad, más desinterés por las cosas de arriba, menos entendimiento, y empieza también entonces a asumir incluso actitudes hasta de burla, de menosprecio de las cosas de Dios, porque el corazón se va endureciendo más y más. Los dos caminos son ciertos. El creyente que está pendiente de su crecimiento espiritual va sintiendo su corazón cada vez más sensible a las cosas de Dios, cada vez entiende mejor la palabra y las verdades profundas, cada vez las puede aplicar más en su vida práctica. Ya el cristianismo no es solamente algo súper espiritual, sino es toda una forma de vida para el cuerpo, para la mente y para el espíritu. La corrección, si es aborrecida, produce muerte, y en cambio la corrección, si es tomada, produce vida espiritual cada vez más alta. Con respecto a ese, también tenemos que mirar Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Hay algunas palabras que no están hoy en día en nuestro idioma habitual. Escarnecedor. La palabra escarnecedor se entendía bien el siglo pasado, a mediados, pero ya hoy no. Escarnecer es burlar. El que escarnece se está burlando de algo. En este caso, el escarnecedor de las verdades espirituales, de la palabra de Dios mismo y de los ministros de Dios, odia, no lo dice así, sino en el opuesto, no ama, pero es odia al que lo reprende. Cuando ustedes ejercen sus funciones de guías de algunos otros que están recién llegados a la vida espiritual, ¿O la familia? O son padres o madres de familia y tratan de guiar a sus hijos, pueden ver que esta actitud se va a dar de vez en cuando, que el hijo se enfurece ante la reprensión, pero si es un hijo de corazón noble, inmediatamente va a dar marcha atrás. Ahora, si su corazón está bastante desorientado, entonces el odio va a ir creciendo, manifestando una rebeldía cada vez más y más grande. Y termina ese versículo diciendo, ni se junta con los sabios, o sea, se aparta completamente de toda fuente de sabiduría. Ya no busca para nada la instrucción en la palabra de Dios. Esto mismo volvemos a encontrar en este capítulo al final, Proverbios 15, 31 al 33. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. Porque aquí hay una descripción de un perfil, que es la del carácter humilde. El corazón humilde siempre se deja guiar, se deja enseñar y hasta el caso dado también se deja reprender. Obviamente cuando la reprensión es en justicia, es en misericordia, no es una reprensión cruel. Escuchar las amonestaciones de la vida, aquí ya nos enseña de otra manera, es la experiencia que da la vida.
Por contraste, a veces nos encontramos en el camino con personas que no parecen aprender de sus errores. Cuando cometen alguna falta, alguna caída, están casi dispuestos a repetirla dentro de muy poco tiempo. No tienen esa capacidad. Es como si faltara una especie de contacto en el cerebro que les hace mirar la experiencia de hace poco, que fue dolorosa, para que la puedan aplicar hoy y no vuelvan a repetir el dolor. Pero no, estas personas cada vez incluso caen en forma más estruendosa y más dolorosa. Tenemos que aprender a escuchar las amonestaciones de la vida, mis hermanos, es decir, a mirar cada circunstancia, buena o mala, como si fuera un maestro, porque el Señor precisamente está detrás de esta orquestación. Cada circunstancia no es una casualidad, no es algo perdido en la creación, sino que todo lo que nos ocurre, por eso dice obra para bien, porque hay un director de orquesta que está mirando el cumplimiento de cada nota de esa melodía, y es Dios. Entonces nosotros haríamos muy mal despreciando o no entendiendo qué es lo que la vida nos está diciendo. Es buen ejercicio repasar los últimos tiempos, los últimos meses, los últimos años de nuestra vida, a ver qué es lo que la esencia de esas circunstancias nos quiso dar a entender y a enseñar. Versículo 32: el que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia. Recuerden que la disciplina no es solamente la parte dura y difícil. Somos disciplinados de formas incluso muy suaves. Cuando un papá nos corrige y nos dice: hijo, siéntate bien, que estás en la mesa del comedor, y nos lo dice con amor, eso es disciplina. Entonces, hay muchas formas de ejercer disciplina, y de hecho las más productivas suelen ser las más benévolas y misericordiosas, que es como Dios nos trata a nosotros. Él no vive detrás de nosotros con un rejo y una vara, sino que nos deja muchas veces estrellarnos, porque ya nos ha enseñado cuál era la medida que nos iba a evitar ese dolor, pero como no le hicimos caso, entonces ahora vamos a recoger las consecuencias de esa ceguera o de esa sordera. Y el versículo 33: el temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Fíjense que está relacionado todo. El temor de Dios directamente relacionado con la sabiduría, y el temor de Dios y la sabiduría relacionados con la honra y la humildad. Entre más sabio, más humilde, y entre más humilde, más reconocimiento de Dios. Y como Dios empieza a reconocer la humildad en el corazón de ese siervo, entonces el mundo también empieza a reconocerlo poco a poco. Volvamos a el 15:12. Ya habíamos leído eso, pero quiero tocar un punto aquí que es importante. El escarnecedor es alguien que, conforme a la profecía, si no estoy mal, en la primera o segunda de Pedro nos habla de que en los tiempos finales vendrán burladores o escarnecedores, que van a decir: pero ¿dónde está la venida del Señor si todas las cosas siguen igual desde la creación? Esa burla viene del corazón de Satanás y la coloca en algunos de sus siervos para que ataquen a los hijos de Dios, haciéndolos sentir mal. Muchas veces nos quedamos sin respuesta cuando vienen a burlarse de eso. Pero usted, ¿por qué cree en eso? Nunca ha pasado nada. Eso de los terremotos, eso siempre ha sido así. Eso de las hambres y de las guerras, siempre ha sido así. Ellos no quieren ver la verdad. Entonces, tenemos que entender que la burla es una manifestación del orgullo interior. El orgullo es, ya lo hemos visto en la palabra a través de la rebelión de Lucifer,
junto con la rebelión, el orgullo, la rebelión y la vanagloria, son los tres componentes del pecado inicial del universo, por el cual Lucifer se levanta contra Dios y después viene a colocar ese mismo pecado en el corazón de Eva. Rebelión, orgullo y vanagloria. Eso lo volvemos a ver en diferente orden en la tentación que el diablo viene a hacerle al Señor Jesucristo en el desierto. Las tres tentaciones que le pone delante. Todas tienen que ver con esto, con el orgullo, con la vanagloria, o sea, el poder, y la rebelión a los planes de Dios. Y es por tanto actitudes pecaminosas que tenemos que vigilar continuamente, porque esta es la esencia del pecado original, como se entiende en la calle. El pecado de la carne, el pecado que traemos y con el cual seguimos en nuestra carne, porque la carne no ha sido transformada, sino está siendo tratada por Dios después de la salvación. Y es ahí donde nosotros empezamos a colaborar con Él para minimizar cada vez más las cosas de la carne. En esa carne es donde mora el orgullo, la rebelión y la vanagloria. Y tú vas a ver, si eres sincero con Dios, que cada día tienes que luchar con algunas de estas tres manifestaciones, en cualquier forma. Por mucho que lleves 10 o 20 años de vida cristiana, esto no se quita. Esto es algo que hay que mantener amordazado o amarrado a un poste como un perro rabioso, que si se suelta va a producir mucho daño. El Señor, a propósito, no lo quita en la salvación, porque esa es la forma como somos tratados por nosotros mismos. Así es como vamos a crecer a la estatura de Cristo, a través y a pesar de ese orgullo, de esa rebelión y de esa vanagloria. Salmo 44, 25, miremos con respecto a lo que dice el versículo 13, que ya lo vamos a leer. Para entender el siguiente versículo, leamos este salmo. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Yo recuerdo mucho una vez que estábamos orando y el Señor habló y dijo: por nada se dejen agobiar. Yo no entendí mucho esa exhortación que el Señor hizo, pero con el tiempo hemos comprendido esto. Vamos a leer ahorita el proverbio siguiente y vamos a ver que cuando el ser humano se deja agobiar por algo, pasa esto que está en el Salmo aquí, en el versículo 25. Empieza a doblarse el ser, la resistencia, la fortaleza. La lucha. El alma está agobiada hasta el polvo, se va como inclinando, se va cayendo. Y el cuerpo se postra hasta la tierra. Cuando viene una enfermedad delicada, un accidente, cuando hay una pérdida emocional o afectiva, cuando hay cualquier clase de traumatismo fuerte, un ataque del enemigo, una calumnia, un robo, una violación, esto es lo que se produce, agobio en el espíritu del ser humano. El versículo de Proverbios que vamos a ver a continuación nos enseña, versículo 13, que debemos evitar por todos los medios caer en ese tipo de agobio. Es decir, cuando ustedes tengan un trauma emocional, espiritual o físico fuerte, cuídense del agobio, traten de salir rápidamente de él, porque si no el espíritu va a ser profundamente maltratado. Dice aquí: el corazón alegre embellece el rostro. Esta es la definición de sanidad interior. Pero el dolor del corazón abate el espíritu. Y este es el agobio. El abatimiento de espíritu es como si el ser se doblara hasta el piso. Como si antes fue una palmera y se va desgastando hasta que termina completamente postrado.
El Salmo 44:25 lo describía a fondo. Entonces, una norma de vida espiritual para ustedes, ya lo es para nosotros, es pasar por alto la ofensa. Cuando Satanás viene con dardos de fuego, cualquiera que sean de los que ya dije, enfermedad, accidente, trauma, lo que sea, hay que tratar de voluntariamente, decididamente, tomar la acción de minimizar, de no ponerle tanta atención a ese trauma, para evitar que esa flecha que viene envenenada nos agobie y nos doble, porque eso puede hacernos incluso claudicar de nuestra vida espiritual. No son pocos los creyentes que ante una arremetida de Satanás se han doblado, se han agobiado y se han apartado. Así que entendamos esta profunda enseñanza que está allí. Versículo 13, la parte A dice, la parte de arriba dice: el corazón alegre embellece el rostro. Eso es sanidad interior. Hay que buscar la sanidad interior como sea, a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la consejería La fe. y a través de la comunión con Dios. Cualquiera de esas, primordialmente la última, buscando la presencia de Dios, es como se evita el agobio, porque el Señor nos dio la armadura espiritual para resistir este tipo de ataques. Y ese versículo 3 está en relación con el 15 de Proverbios 15. Todos los días del desdichado son difíciles, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Aquí tenemos la definición del pesimista. El desdichado crónico, el que lo ve todo negro y oscuro, tiene una vida muy difícil. Se convierte en un círculo vicioso. Entre más ve las cosas oscuras, más es oscura su vida. Y como es oscura su vida, entonces las ve peor. La vida cristiana consiste en un milagro por el cual el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo como Salvador te deja en tu corazón, viene a querer limpiar nuestra visión negativa. Voy a poner una palabra dura, pero es cierto, corrompida en el sentido de que es corrupta, que viene mal del mundo. La visión distorsionada de la tierra para darnos la visión espiritual, para cambiar ese pesimismo, por lo que dice en la segunda parte del versículo 15, el corazón alegre. Tiene un banquete continuo. No es que el alegre cocine más rico, también, pero es que el alegre tiene banquete con todas las cosas de la vida. Lo veíamos la vez pasada con respecto al contentamiento de Filipenses 4. El que aprende a ver las cosas como Dios las ve, no se deja agobiar, como estaba arriba, sino que va a ver la realidad de la vida, porque esta es la realidad. La realidad es que hay un banquete continuo y que hay un corazón alegre. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que el diablo quiere meternos la mentira de que todo está mal y de que las cosas están de mal en peor. Eso es cierto para el mundo que no conoce a Dios, pero no es cierto para el verdadero creyente. El verdadero creyente, en teoría, no va a estar en derrota, porque simplemente el Espíritu Santo lo va a levantar, le va a hacer ver las cosas como Dios las ve. Y ese versículo está relacionado con el 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay turbación. Hay un dicho en el mundo, ustedes lo conocen, que dice que el pesimista ve el vaso medio vacío, pero el optimista lo ve medio lleno. Esto es todavía más profundo, que se puede ver incluso poco, pero con temor de Dios, entonces todo se convierte en bendición. En cambio puede haber muchísimo, pero si mi espíritu está turbado,
mi espíritu no ha entendido las verdades básicas de la palabra de Dios, como estas que estamos hablando, como que por fe andamos y no por vista. Ese es el sentido de ese versículo, que no se trata de lo que vemos afuera, sino de cómo Dios define las cosas, y a eso es lo que debemos creer. Por tanto, da lo mismo en el sentido espiritual que haya una enfermedad, que haya una pérdida económica, que haya una pérdida afectiva, que da lo mismo, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y el creyente está en Dios y Dios está en el creyente. Entonces, ¿cuáles cosas vendrían a afectarnos? Cuando el creyente ya no se afecta por las cosas externas, se puede llamar maduro. Cuando el creyente todavía es afectado por tantas cosas externas, por demasiadas, es un inmaduro que tiene que crecer en las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta que entonces creyente espiritual no es el que sabe de teología y el que ha escrito libros, ha leído y ya conoce una gran cantidad de pasajes, se lo sabe de memoria? Eso no es ser creyente maduro. El creyente maduro es aquel que vive con Cristo en todas las circunstancias. El versículo 17 también está relacionado. Mejor es comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Ahora relacionen todo lo que estábamos viendo aquí. Miren. Alegría en el versículo 13. 15, banquete continuo, o sea, abundancia, plenitud. Versículo 16, respeto al Señor. Y versículo 17, amor. Y todo está relacionado con la forma de vivir. Yo no me cansaré de decir que la vida cristiana es una vida milagrosa, porque coge a un pobre ser humano que venía como una veleta, azotado por vientos de tempestad, por depresión, por ira, por impaciencia, por toda esa cantidad de cosas, y ahora el Espíritu Santo empieza a hacer una labor de limpieza y de renovación, y ahora este creyente entonces se convierte en una persona estable, amable, generosa, con esperanza, con paz, con plenitud. ¿Qué psiquiatra que ustedes conozcan puede hacer eso? ¿Qué libro de motivación o de psicología puede hacer eso? Solamente Dios. Por eso la vida cristiana es milagrosa, porque Dios toma algo que está roto y estropeado y lo convierte en algo totalmente nuevo. Solo que para ver esto, mis hermanos, se requiere la perseverancia y la paciencia. Esto no es de un día para otro. Y en aquellos que son pacientes y perseverantes, el Señor va produciendo este fruto del Espíritu. Versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ya habíamos analizado la ira como una emoción destructiva, y vemos aquí que el que tarda en airarse es aquel que tiene control de sí mismo, que mira las cosas que están ocurriendo fuera de él y sabe que eso puede ser apenas una ilusión espiritual, entonces él no tiene por qué comprometerse, involucrarse con eso. Por eso tarda en airarse. El 19 también habíamos leído algo parecido. El camino del perezoso es como un seto de espinos, todo doloroso. La vereda de los rectos como una calzada. El 20 también habíamos leído algo sobre esto. El hijo sabio alegra al padre, el hombre necio menosprecia a su madre. Versículo 21. La necedad es alegría al falto de inteligencia. O sea, el que hace la maldad se regocija en la maldad, porque es necio. El hombre inteligente endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir esta verdad? Que tenemos que aprender de dos maneras. El Señor se lo propuso a Adán y a Eva de esta forma. Les dijo, miren, allá hay un árbol que se llama el conocimiento del bien y del mal. Si ustedes comen de ese árbol,
Van a adquirir conocimiento, pero van a morir interiormente, se van a secar. Pero si quieren andar conmigo, yo les voy a enseñar a mi tiempo, con mi método, como a mí me parece, porque yo sé qué es lo mejor para ustedes, y entonces ustedes van a crecer. Ese fue el problema de escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el que siguen escogiendo hoy en día la mayoría de los habitantes de esta tierra, y los que cogen los científicos, los filósofos, los intelectuales, los bohemios, los que se las dan de que saben mucho, y por consiguiente también los necios. Por eso la palabra en el Nuevo Testamento dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. La necedad es alegría al falto de inteligencia. ¿Qué quiere entonces enseñarnos este versículo? Que yo puedo aprender de la lección de Adán y Eva. Puedo aprender imitando. ¿Imitando qué? La vida del Señor Jesucristo, el ejemplo de Pablo o el de tantos varones que han seguido la palabra de Dios. Si yo sigo ese método, que es el que el Señor le había propuesto a Adán y a Eva, no creceremos con dolor, porque el Señor no viene a enseñar así. Pero si escogemos el conocer por nuestra propia voluntad, el conocimiento del bien y del mal, perdón que repetí ahí, entonces vamos a conocerlo, sí, pero con dolor. Y no nos vamos a hacer sabios. El hombre inteligente endereza sus pasos. ¿Hacia dónde los endereza? Hacia Dios. Versículo 23. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. En la multitud de consejos hay sabiduría. Nos enseña este versículo que hay que buscar el consejo. Entonces yo voy ahora a agendar una cita con el pastor cada tercer día porque dicen que él es consejero. No, hermanos, se trata de que el consejero por excelencia es el Espíritu Santo que mora en ti. Lo que tú tienes que hacer, sí, si necesitas consejería, pide cita, de acuerdo, pero nunca te hagas dependiente de un hombre, hazte dependiente del Señor. Entonces tienes que ponerte en tu corazón como tarea el propósito de desarrollar el conocimiento de quién es el Espíritu Santo, de cómo te enseña, cómo te habla, cómo te consuela, cómo te guía, cómo te aconseja. Los muchos consejeros son la palabra de Dios y el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo. Versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba para el prudente, así se aparta del Sheol abajo. Este es un tremendo versículo también para tener presente para toda tu vida. Si estás tomando apuntes, márcalo con 7 estrellas. Si no estás tomando, entonces márcalo en tu mente y en tu corazón, con las mismas 7 estrellas. Mira lo que enseña. El camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo también que era un camino estrecho y una puerta angosta. Aquí lo enseña de otra manera, no dice que el camino es estrecho, sino que es hacia arriba, el sentido es exactamente igual. Cuando yo estoy en una colina o en un monte y quiero subir, compruebo que es más fácil bajar. De hecho, para bajar no es sino echarme a botes y rodar. No necesito ningún esfuerzo. En la vida espiritual es exactamente igual. Si yo quiero pecar, voy y peco, listo. Y cada vez voy a coger más velocidad y cada vez voy a estar más abajo. Pero la vida espiritual con el Señor requiere diligencia, esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Requiere persistencia, requiere control de sí mismo, autodisciplina. El que no es disciplinado a sí mismo no va a crecer porque este es un esfuerzo. En una colina yo tengo que colocar un pie y hacer doble esfuerzo del que haría si estuviera caminando en lo plano. El esfuerzo en lo plano es adelantar un pie. Aquí no solo es adelantarlo, sino subirlo. Y el de atrás, tomar impulso para alcanzar el que está arriba. Es
mucho más complicado subir en la vida espiritual. Y es por eso que tantísimos abandonan. O tantísimos otros se estancan. Dicen, ay, yo estoy cansado, yo me quedo mejor sentado aquí, yo no subo. Pero están perdiendo muchísimas cosas de las recompensas que se encuentran arriba. Entonces el camino de la vida es hacia arriba, nunca se te olvide eso. La vida espiritual siempre es hacia arriba, para apartarse del Sheol, o sea, el sitio de los muertos, donde están los muertos vivientes. Los zombies, que son aquellos que respiran, palpitan, trabajan, tienen carro, casa, pero no tienen espíritu. Están a nuestro alrededor. Son más de 7.000 millones de habitantes del mundo que están muertos, pero caminan. Miremos Colosenses 3:5 y terminamos con esa parte. Todo lo que dice Colosenses desde el versículo 3:1. Pon tus 5 sentidos aquí, por favor. Esto es subir, esto es hacia arriba, mira. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, hacia arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano se santifica más cada día, o sea, se aparta de las cosas del mundo. Un cristiano que ande en rumbas, en bailoteo, oyendo música mundana, inclusive música para planchar, aunque no parezca muy mala porque no es rock pesado, no es hip hop, no es nada de esas cosas ultramodernas, pero aún la música para planchar es depresiva, es derrotista. Toda la música mundana, las rancheras, todo eso es... Mírenlas bien, mírenlas con los ojos del espíritu, vean la letra, analícenla y van a ver. Música caída, correcto. Por eso es para arriba. Si quieres oír música, busca alabanza cristiana. No se trata de ser fanáticos, se trata de ser entendidos y sabios. Y proteger nuestro espíritu. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida quiere decir que se está desarrollando para sorprenderte. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la venida del Señor por su iglesia. Glorificados en plenitud. Pero miren, continúa en el versículo 5. Haced morir, pues, lo de abajo, o sea, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, todos los afectos de abajo, todos son idolatría. Porque si tú los miras con los ojos de Dios, vas a ver que de pronto estás mirando tu trabajo, tu carro, tus cosas, tus malos pensamientos, tu dinero, en primer lugar en vez de Dios. Eso es, por definición, idolatría. Cuando uno está mirando eso, entonces Dios está en último lugar. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en pasado, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, quitando todo lo que es de la carne, y revestidos del nuevo, del hombre espiritual, del hombre conforme a la imagen de Cristo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada día se va cambiando. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Cristo es el centro de la vida. Cristo es tu vida. Si Cristo no está en el centro de tu vida, debe haber idolatría en alguna parte. Puedes examinarlo entonces con corazón sincero y vas a descubrir. Por eso la vida es hacia arriba, para apartarse del Sheol abajo. Amén. Amén, Listo. amén.
Padre, tú hablaste con tu palabra, Señor, a cada corazón, ahora y los que oigan después. Y tu Espíritu es el que redarguye, Señor, no soy yo. Amén. Los hombres nada podemos hacer sino exponer tus verdades. Así que si hay por ahí algún espíritu que se moleste contra la reprensión, Señor, sácalo en el nombre de Jesús. Sácalo corriendo, Padre. Porque aquí solamente te están oyendo humildes y dóciles de corazón. Amén. Humildes que aman tu venida, Señor. Humildes que quieren aprender de ti. Y no solo aprender, sino vivir tu vida, Señor. Descubrir las delicias y la abundancia de la promesa del Señor Jesucristo para la vida con Él. Salir del concepto estrecho de religión y meternos en el conocimiento tuyo, Señor, en plenitud. Padre, queremos conocerte a ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo. Queremos comprender y sentir esa forma prodigiosa como tienes de cambiarnos, Señor. Sí. Queremos ver esos milagros en nosotros cada vez más frecuentemente. Queremos ya no más estorbarte, Señor. Ya no más idolatrar nuestras dudas y nuestras cosas, porque sabemos que un día, ya pronto, muy pronto, Señor, vamos a estar en la eternidad. Te vamos a ver a ti, si es que te hemos seguido y te hemos amado. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.